Tú sabes por qué yo quise traerte a La Blanquilla. Una isla completamente deshabitada, que queda lejísimos, que no tiene ni siquiera agua. Porque a mí me encantaría convencerte de la urgencia de mantener espacios así, donde la bondad sea esta naturaleza prístina y el privilegio convivir junto a ella. Y tú sabes por qué me traje a Isaías Landaeta conmigo, por qué le pedí que viniera, porque es a su generación a la que le toca defender y proteger espacios como este de la isla de La Blanquilla. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Mire, me tengo que levantar a las 2:30 de la mañana, porque me vienen a buscar a las 3. Aquí estoy viendo a ver si preparo, aunque sea un cafecito antes de salir, porque hay que navegar temprano, hay un viento malandro. Mira, y aquí llegaron Isaías y Alejandro, los vinimos a buscar. ¿Durmieron? Sabroso. Que si 2 horas. Y aquí llegó Gabo. Lo vinimos a buscar. ¿Trae café? Sí, trajo café. Gracias. Listo, encaramándonos todos. Este madrugón para llegar a una isla virgen y bien exótica. Imagínate que aquí se instaló a vivir un gringo sin pedirle permiso a nadie. Se aparece una muerta que manosea a los pescadores. Y encima, los amuros son gavilanes. ¡Hey, Pagollo! ¿Cómo están? ¿Cómo está la cosa para navegar para La Blanquilla? Buena, está buena. Ya todo el mundo encaramado en el peñero que iba alumbrando para que más o menos se vea. Vamos a ver el amanecer desde el mar. Así es. 4 horas, placatán. Ya arrancamos y yo no sé cómo es Isaías para tener la luz. ¿Y será que va a salir el sol en algún momento para que nos caliente? Pero el madrugón fue lo de menos. ¿Tú sabes lo que son 4 horas de vela intensa? Mira, tullidos de frío porque las olas brincaban desaforadas al peñero guacatá, y nos emparamaban, buscando cómo ubicar las nalgas para no fracturarte el coxis. Y tratando de dormir en aquel zamarreo porque no había más nada que hacer. Llegamos a Los Hermanos. Estas islas que vienen aquí, mira cómo está el pobre Alejandro emparamado. Este archipiélago Los Hermanos, ¿cuál es la historia de esto? ¿Ustedes siempre se paran aquí? Sí, esta parte aquí la llaman el fondeadero. Se quedan, duermen aquí, pues. En la mañana se sale a pescar. ¿Qué quieres, Isaías? Ir al baño porque tenemos demasiado frío. Yo me quiero lanzar en esa agua. Hacer número 1. Divina. Temperatura caribeña. ¿Qué tal la pesca? ¡Está bueno! Y lo único que quieres es que aparezca el sol para que te caliente. Es un solecito. ¿Qué tal tu baño? ¿Eres otro? Increíble. Uf, qué bueno está. Baño mañanero. Ahora sí llegó el momento de la verdad, el momento de pescar, el momento de frenesí. Ya. ¡Gabo, ya! ¿Te soltó? ¡No! ¿Cómo me hacen esta cochinada? ¡Gabo se soltó! ¿Qué tragedia? ¡Isaías se soltó! Pero tenía 3 anzuelos. Mordió y se soltó. Pero qué rata pelúa. Isaías, mi amor, qué maravilla. Vamos a no decir nada hasta que nos pegue. Picadísimo. Nos emocionamos. Empezamos a gritar. Yo no sabía qué hacer muy bien y de repente dejó de jalar la cuerda y se fue. Vámonos para La Blanquilla, que es el objetivo ahorita. Llegamos a La Blanquilla, qué emoción, miren el color de este mar. ¡Todo el mundo para el agua! ¡Qué felicidad! ¡Wow! Estos
son exactamente los azules y la transparencia que yo les quería enseñar. Este es el sitio que conseguimos para instalarnos a preparar la comida en Playa Falucho. Cada quien en lo suyo. Alejandro Fajado cocinando y aquí están todos viendo qué es lo que está viendo Isaías por el aire. Vamos a desayunar, bueno, ya almorzar, una ensalada de pulpo con arepa. Ya no hay necesidad de darse mala vida caminando por ese pedregullero de coral donde si te caes dejas el pellejo. Con el dron ves todo. Y yo te cuento que Colón bautizó a la Blanquilla como Martineta, que durante la colonia los marinos descansaban aquí y que no es sino en 1983 cuando la Blanquilla empieza a formar parte de las dependencias federales y se instala un puesto de la Armada junto a esta playa de Falucho. Yo quiero saber si tú piensas que estos son espacios, la Blanquilla, para mantenerse así, prístinos, vírgenes, para gente sensible. Mira, yo siento que encontramos un espacio mágico, natural, y decidimos dormir casi a la intemperie. Y creo que ahí está la respuesta, ¿no? Nosotros estamos aquí, no tenemos sillas, no tenemos toldos, no tenemos tragos. Mira esta silla. No tenemos, exacto, no tenemos hielo, no tenemos música, no hay nada que interrumpa esta naturaleza. No tenemos señal de teléfono, nada. Pero jamás falta una mente acalorada que se pone a inventar. En el año 2014 se decidió que la Blanquilla podía ser un sitio turístico para hacer un full day. Eso se abandonó y aquí tienen lo que quedó. Las ruinas. Me voy a ir acercando más. Siempre estamos con ese afán de lo que no se concluye, de las cosas complicadas. Nosotros tenemos montones de kilómetros de playas a las que se puede ir. ¿Qué necesidad había de armar esto aquí, en un sitio tan remoto, tan complicado de llegarle y que además no tiene agua? Terminamos siendo un país del momento, de que a alguien se le ocurrió y se hizo y ya está, donde no hay una planificación, donde no hay un criterio, pero es real. Y si se abandona, ¿qué importa? Cuando yo veo estas construcciones es cuando pienso, ¿por qué no dejamos este lugar prístino para gente sensible que no necesita construcciones, que solamente quiere estar en el mar, en la arena y guindar un chinchorro para experimentar este sonido del viento, el sonido leve del mar, la felicidad de estar tú contigo y con la naturaleza, sin necesidad de ninguna estructura? En vista del fracaso de este par de pescadores, Qué bochorno, Valentina. viene el equipo de buzos listo para... La pesca con arpón. Claro, porque es la única manera que podamos comer. Gabo, ¿tú para dónde vas? Yo, a entrar a la acción, a agarrar con las manos el pescado. Pero bueno, mírame esta belleza. ¡Wow! Pero qué bicho tan gigante. Pero qué bonito. Gabo, ¿qué viste? ¡Tortuga! ¿De verdad? ¡La tortuga espectacular! Vimos de todo. Vimos una tortuga gigante. Me trataba de acercar. Vimos de todo tipo de peces. Hay una grieta enorme donde había como 200 peces. De todo tipo, o sea, una belleza. Esa es otra bondad de estos sitios cuando se mantienen alejados, dicen esas muchedumbres, que hay abundante pesca porque por supuesto estos peces andan felices de su cuenta sin que tú nos entarás. Esto. ¿Qué, Isaías? Estamos aquí. Pero mira esa broma roja que está ahí al fondo. Mira la referencia con la mano.
Medregal y Picúa. Y Picúa, sí. Tremenda pesca. Aquí están los artífices de la pesca. Oye, tú sacaste como 3, Adiel, ¿no? Sí, 3. A estos exploradores de la soledad les sobra qué comer. Ahora vamos a ver dónde fue que se hizo la casa al gringo sin pedir permiso. Llegamos a la playa del Americano. Y esto tiene toda una historia. Porque resulta que aquí se instaló hace un montón de años un americano. Y se hizo una casa. Yo nunca entendí por qué se pudo hacer una casa. Ya se los vamos a enseñar de todas las formas. Pero yo quiero subir contigo hasta la casa del americano para que tú veas el privilegio que tenía el fulano americano y nunca supe cómo es que él llegó hasta aquí. Estábamos buscando por dónde subíamos. Aquí tienen la escalera. Queremos entender de dónde salió tanto buen gusto. Claro, mírame esto. Se deben haber tejido montones de historias sobre él. Tiene un caminito perfecto hasta su casa. Aquí estuve yo con Ariotui y esto tenía todavía el techo en este corredor y aquí era donde servían el almuerzo. Tú te pasabas el día en esta playa y aquí te servían el almuerzo y ya les voy a enseñar. Aquí estaba la cocina y tú almorzabas aquí con esta rolitranco de vista. Y esto es lo que el hombre veía cuando se asomaba aquí. Este hombre tenía perfectamente claro la felicidad de vivir junto a la naturaleza, el privilegio de la soledad y el silencio. Pero la manguangua se le terminó al americano cuando el entonces dictador general Marcos Pérez Jiménez se enteró de su presencia y lo mandó a sacar. Ese americano lo que quiere es quedarse con la blanquilla. ¿Quién no? Digo yo ahora. El hombre salía en la mañana y tenía este puente. Hay un momento del día en que por allí casi que se mete el sol. Mucho se dice que estos puentes naturales siempre se caen, porque bueno, van cediendo con la erosión. Mira, este no parece que se fuera a caer jamás. Puro coral. ¿Están meditando si meten el dron por debajo del puente? No, pero es que miren esto, lo van a ver después en mi canal. ¿Tú te imaginas el par de comeflor flotando y arranca un tunca tunca? ¿Qué pasa cuando amaneces en un lugar así? Donde tienes el mar y la vida para ti solita y no son ni siquiera las 6 de la mañana. Acaba de amanecer. Que este primer baño es la euforia absoluta. La contemplación. Esa es la meditación de quienes amamos la naturaleza. Aquí está Isaías, nada más que esperando que salga el sol. Y ahí está. Fíjense dónde está nuestro hogar en la Blanquilla, frente al mar. Les voy a enseñar todo. Allí nos instalamos todos, nuestro gran sofá, el chinchorro de cada quien, algunos con mosquiteros, y aquí tenemos nuestra gran cocina. La sencillez del hospedaje, pero con esta vista. Gabo es siempre el experto del café, entonces no tenemos media, no tenemos greca, entonces lo echamos allí
Y esperamos que se vaya para abajo, ¿no? Con suerte. Ok. Esa es nuestra técnica para el día de hoy. Vamos a ver cómo funciona. Aquí pasa una cosa rarísima. No hay zamuros, solo muchísimos gavilanes que merodean las obras. La verdad es que me parece bastante más elegante, pero igual hay que guardarlo todo porque si no, se lo papean. No se necesita más nada. Unas redes de pescadores, una buena comida y aquí está todo el mundo contento. Hemos comido buenísimo. Y como aquí no hay quien traiga delivery, pescar es una urgencia o te desmelenas del hambre. Para un almuerzo, Goyo preparó la cachúa y Alejandro la convirtió en manjar. Miren acá. ¡Wow! Ale, ¿qué tiene eso? Bueno, pampita, hay hummus de remolacha, la ensaladita maravillosa de ayer, pepino, mango pintón y cachú. ¿Qué te parece la cachúa en esa versión? Muy buena, muy buena. Ajá. De verdad, felicitaciones. ¿Tú? Muy buena, todo demasiado rico. ¿Verdad? Excelente. Bueno, ya saben que lo pueden preparar así. ¿Listos para embarcar de nuevo? El plan es darle la vuelta a la isla completa. Y vagado con todos sus macondales. Cuando estás en estas cosas no necesitas más nada, sino explorar la naturaleza, verla, gozártela, justo, más nada. Imposible fondear. Aquí el mar es furioso. Las olas pegan durísimo de las paredes de la isla y es así como se forman y se caen los puentes naturales. Lo que soy yo jamás acepto un no por respuesta. Me quiero bajar en Playa La Muerta. El mar está malandro y quieren que me conforme con ver la cruz con el dron. Pues no, me lanzo al mar con Gabo y llegamos. Te va a dar un soponcio cuando veas lo que descubrimos. Yo estoy tratando de llegar a Playa La Muerta para contarles la leyenda de esa playa y por qué se llama así. Me paro en la playa del lado porque las olas están muy malandras, no hay manera de llegar. ¿Y qué me dices tú cómo hago para llegar para allá? Por tierra es difícil llegar. Por el monte, las dunas, la pared esa que hay que descenderla, que es peligrosa. Es más fácil la playa. Si la mar estuviera tranquila, si fuera fácil entrar, porque entras con el barco y desembarcas ahí. Les voy a contar la historia. En el siglo XIX, una muchacha caraqueña de buena familia se fue para Francia a comprar su trousseau. Se dice trousseau a todo lo que necesitaba para casarse. Cuando viene regresando de Francia, el barco, un barco de vela, lo agarra una calma chicha. Ella y el capitán se quedaban conversando todas las noches y se enamoran en aquella calma chicha y viven un tórrido romance. Cuando ya vienen llegando a las costas de Venezuela, que volvió el viento, ven la isla de la Blanquilla y ella se siente profundamente culpable de lo que había hecho porque su novio la estaba esperando en Caracas, su familia no iba a soportar el bochorno de lo que había ocurrido y ella no tenía ningún futuro con el capitán del barco porque el capitán estaba casado. Entonces ella, ante esa situación, se lanza al mar. Nunca se consigue el cuerpo, pero el capitán se baja aquí en la Blanquilla y pone esa cruz para recordar a su amada. Cuenta la leyenda que los pescadores nunca se quieren quedar aquí en la noche, cerca de esa playa, porque ella aparece, vestida de blanco, cantando su pena con una voz de pesar y de pasión, y dicen que acaricia a los pescadores. Pero nunca ha habido un cadáver allí, es solamente la cruz para recordar que fue allí, o sea, que fue en estas costas donde ella se lanzó.
Bueno, nosotros decidimos hacer el intento, ¿verdad? Lo más que puede pasar es que nos tengamos que devolver, pues nos devolvemos. Y listo. Yo les voy a enseñar cuáles son las tunas que se pegan. A ver, enséñame cuáles son. Miren, esta es la tuna que se pega. Imagínate que se te pegue esa tuna. Usted está viendo el tamaño de las espinas. Malandro, malandrinango. Y esto es el guasábano. Sí, el guasábano, sí. Esto es lo que vamos a conseguir por todo este camino, ¿no? Claro. Ok, aquí vamos. Llegamos a Playa La Muerta. ¿Quién dijo que no íbamos a llegar? Aquí tenemos a los panas que nos trajeron. Oh. ¡Ay, no te creo! ¿Qué? Y yo vi que una crucecita. No vale. Elena Bracci, enero de 1881. Elena querida, lo triste es que te hayas lanzado al mar por un conflicto moral, social. Tú no tenías por qué perder la vida porque te hubieras enamorado. El amor siempre salva, el amor nunca es la muerte. Pero bueno, aquí estás con tu leyenda, la leyenda de la Dama Blanca en la isla La Blanquilla por sus arenas blancas. Esta es la playa Las Palmeras. Por estas palmeras. Estamos en pleno mediodía con la luz más malandra, pero yo quería que la vieran y caminar por aquí en esta soledad. Ustedes han visto la transparencia de este mar. Ojalá que todos tengamos la sensibilidad para entender que hay algunas partes del planeta que deben quedarse como fueron hechas desde el principio. Me parecería como un egocentrismo o un exceso el querer también traer un turismo más industrializado, más masivo o así sea pequeño para lugares como este. Me parece que hay lugares que tienen que ser dejados para personas más sensibles, conservados para generaciones futuras, para tener también como una especie de modelo de cómo es un ecosistema saludable, caribeño, y nosotros lo vimos. Mira lo que le pasó a Simón Bolívar. A veces, cuando parecía imperar el caos, Bolívar acudía a la naturaleza para buscar un sentido. En los espacios salvajes encontraba paralelismo con la brutalidad humana. Y aunque eso no cambiaba las condiciones de la guerra, le resultaba extremadamente consolador. En su lucha por liberar las colonias de los grilletes españoles, esas imágenes, metáforas y alegorías de la naturaleza se convirtieron en su lenguaje de la libertad. ¿Verdad? Sí. La naturaleza es la auténtica libertad, cuando tú la consigues así. O sea que lo que nosotros estamos resguardando con estos espacios es un lugar para que tú entiendas la libertad y luches por ella. Totalmente. Tú sabes que tu generación es la que es responsable de eso, ¿verdad? Sí. Ok. Claro que sí, claro que sí. Qué bella, vale. Y tu generación mostrándosela a esta generación. Una belleza.